llevar a cabo la lección número 6, donde vamos a tratar los grupos vocálicos. Cuando hablamos de grupos vocálicos nos referimos al diptongo, triptongo, hiato y senarefa. Hablemos del diptongo. ¿Cuándo existe esta figura vocálica? Las palabras tienen diptongo cuando hay dos vocales dentro de la misma sílaba, una de mayor abertura y una de menor abertura. Pero, ¿qué es eso de vocales de mayor abertura y vocales de menor abertura? La mayor abertura o menor abertura se refiere a la articulación, a las partes orgánicas que producen la voz, al manejo de las cuerdas vocales al momento de emitir el sonido. Así, por ejemplo, la A y la O son vocales de mayor abertura. La I y la U son vocales de menor abertura y la E es una vocal de mediana abertura. Entonces, decíamos que el diptongo se da cuando hay dos vocales dentro de la misma sílaba, una de mayor abertura y la otra de menor abertura. Por ejemplo, en la palabra baile. En la palabra naipe. En la palabra oigo. Y en la palabra reina. Si nosotros observamos estas palabras que están escritas acá, vemos que tienen dos sílabas. La palabra baile, dos sílabas, naipe, dos sílabas, oigo, dos sílabas y reina, dos sílabas. El diptongo se presenta porque en una misma sílaba existen dos vocales, la A y la I, la A y la I, la O y la I y la E y la I. Vamos a ver un caso muy especial, el caso del hiato. Es importante aclarar que con frecuencia encontramos en la escritura dos vocales juntas que no forman diptongo al pronunciarlas. Por ejemplo, reúne. Leído. Caserío. Resfríe. Huí. En este caso, la figura se llama
hiato. Estas palabras no presentan diptongo porque cada vocal pertenece a una sílaba distinta. Veamos este caso. La palabra reúne. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra reúne? Re, u, ne. Tiene 1, 2 y 3 sílabas. Es una palabra trisílaba. Reúne. Entonces, el hiato se da cuando existen dos vocales, en una palabra existen dos vocales, pero que pertenecen a sílabas distintas. Eso es hiato. Veamos la siguiente. La palabra leído. ¿Cuántas sílabas tiene? Le, y, do. Tiene 1, 2 y 3. Existen dos vocales en esta palabra, dos vocales seguidas, pero que pertenecen a sílabas distintas. Se conforma entonces la figura hiato. Y así sucesivamente. Si nosotros miramos el caso de la palabra caserío, tiene 1, 2, 3 y 4 sílabas. 1, 2, 3 y 4 sílabas. Es una palabra polisílaba y existen dos vocales, pero cada una de ellas pertenece a una sílaba distinta. La primera vocal pertenece a la sílaba 3 y la segunda vocal pertenece a la sílaba 4. Entonces se está conformando un hiato. En la figura anterior, cuando hablábamos de diptongo, decíamos que la unión de esas dos vocales se daban en la misma sílaba. Estas corresponden a una sílaba distinta. Igual sucede en estas dos palabras, teatro, poeta. Observen que las dos vocales pertenecen a sílabas completamente distintas, primera y segunda sílaba. Y por último, veamos el caso del triptongo. Estas palabras tienen tres vocales dentro de la misma sílaba. La primera de menor abertura, la segunda más abierta y la tercera de menor abertura. Veamos el caso. La palabra estudiáis. Vamos a dividirla en sílabas. Tiene 1, 2, 3 y 4 sílabas.
El triptongo se da entonces cuando se presenta la unión de tres vocales en una misma sílaba. Esta palabra estudiáis está compuesta por 4 sílabas y la unión de sus tres vocales se da en la sílaba 3. Estudiáis. Igual para la palabra repudiéis. Para las palabras averigüéis y guainía. Damos el caso de la palabra guainía. La palabra guainía es una palabra disílaba, está compuesta por 2 sílabas, 1 y 2, y la unión de las 3 vocales se da en la sílaba número 1, guainía, 3 vocales que corresponden a una misma sílaba. Entonces, resumiendo, estos grupos vocálicos son lo más sencillo de identificar. El diptongo, dijimos entonces que es la unión de 2 vocales en una misma sílaba. El triptongo es la unión de 3 vocales en una misma sílaba. El hiato, entonces, es la suma o la unión de 2 vocales, pero que cada una pertenece a una sílaba distinta. ¿Sí? Es la diferencia entre cada uno de ellos. En el rinconcito de los curiosos, vamos a entrar otro aspecto importante. Existe un fonema en la lengua española importante, es la D. Cuando nosotros no usamos la D, si no escribimos o pronunciamos la D, las palabras adquieren significados distintos. Por ejemplo, si yo digo pare, estoy expresando deténgase, no camine más. Pero si yo digo pared, me estoy refiriendo a una construcción, a un muro. La palabra es totalmente distinto. Ha cambiado su significado, ha cambiado perfectamente su etimología, su significado, por el no uso del fonema D. Veamos el caso de esta. Vi y vid. Resulta que vi es una parte de la conjugación del verbo ver. Yo vi. Mientras que vid es el jugo de la uva.
vid, el jugo de la uva. Entonces son dos palabras totalmente distintas. El jugo de la uva frente a la palabra ver, la conjugación del verbo ver. Y la última, la palabra sé y la palabra sed. La palabra sed es totalmente distinta en su significado a la palabra sed. Cuando yo digo sed, estoy expresando que estoy sediento, que no he bebido ningún líquido hace mucho tiempo. Y su significado entonces es totalmente distinto a este modificativo del sustantivo que se llama se. Esta palabra se utiliza con demasiada frecuencia para construir oraciones reflexivas. Ya las veíamos nosotros en una clase anterior, cuando reflexivas y recíprocas. Decíamos, por ejemplo, Juan y María se casaron. Es una oración recíproca. Hay reciprocidad entre cada uno de ellos. Y la oración reflexiva, decíamos, por ejemplo, Juan se cayó. ¿Sí? Una oración reflexiva. Estamos haciendo un poquito de recuento, de recorderis de nuestras clases anteriores. Vamos a copiar unos ejercicios de mecanización de estos grupos vocálicos y dentro de ese estudio de los fonemas vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a completar las siguientes oraciones.
Señores estudiantes,